La historia de Aparicio Altamirano llega hasta nuestros días cargada de intrigas, creencias, costumbres, admiración y fe popular. Este hombre de campo vivió en tiempos verdaderamente duros de la Argentina toda, época en que se le asignaba un sobrevalor al gaucho y especialmente al que demostraba coraje en diferentes situaciones de la vida. Su valía se medía no solo en cuán capaz era para realizar las tareas de campo, como por ejemplo el rodeo, la marcación, su habilidad con el hacha en los montes, etc., sino qué tanto podía mostrar su hombría en enfrentamientos de facón entre los paisanos, donde con certeza el perdedor encontraba la muerte. El gaucho era toda una entidad, pues la mayoría de las extensiones de la Argentina eran explotaciones ganaderas o también agrícolas, propiedad de terratenientes inmigrantes, militares o políticos reconocidos. Las actividades campestres como el arado, la cosecha, los alambrados, la vacunación, la tropilla y otras eran absoluta responsabilidad de nuestro gaucho. Párrafo aparte es mencionar su profunda convicción religiosa, más su aferrada creencia en vírgenes y santos. En otras palabras, este modelo social de la época era un hombre de fe. Su jornada comenzaba con el canto de los gallos y terminaba al atardecer, generalmente regresando de a caballo rumbo al rancho o bien a la estancia donde prestaba su mano de obra. Este era el contexto de vida del gaucho, y Aparicio Altamirano conoció cada uno de esos avatares, pero desde una posición aún más difícil: la marginalidad. La historia de Aparicio Altamirano comienza con su nacimiento el 14 de septiembre de 1870 en un pequeño poblado ubicado a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Mercedes, en Corrientes, llamado Mariano y Loza, más conocido como Estación Justino Solari. Solari es hoy un pueblo de 2000 habitantes, de calles enripiadas y delicado cuidado de sus paseos, aunque no progresista. Su principal explotación es la producción de piedras y su geografía muestra vastas zonas de producción de ganado ovino y bovino, con dependencia comercial de Mercedes. Allí accedemos al registro civil que funciona en la municipalidad para encontrarnos con la señora Nicasia Fermina Moreira, quien desde hace 35 años se desempeña como encargada. No, acá no. Acá no hay antecedente porque ya preguntaron por teléfono de la municipalidad de Bellavista. Vinieron personas también a buscar informes sobre Aparicio Altamirano, pero no se encuentra por ningún lado. A lo mejor quizás nazca acá, dentro del departamento de Mercedes, o sea, bien en la zona de Mariano y Loza. Pero yo creo que esa partida estará inscrita en la iglesia, porque anteriormente, según mis abuelos, mi mamá decía que antes se anotaba en la iglesia, porque no se contaba con registro civil. Así que creo yo que eso estará anotado en la iglesia. Su niñez transcurre comúnmente como la de tantos, pero desde pequeño su familia se traslada al departamento de San Roque, donde ya en sus tiempos mozos aprende los secretos del campo y el manejo de sus elementos, tales como el caballo, el facón, el lazo y sobre todo el respeto a la jerarquía de corajudo que cada hombre obtenía en pleitos de boliche o entreveros en el obraje. Aparicio Altamirano contaba con 18 años y todo el ímpetu juvenil cuando quizás, por cosas del destino, comenzó a andar por un camino, una causa por la que nunca claudicaría: su propia ley. Su sobrino, Roberto Altamirano, vive en la histórica localidad de San Roque. Allí aún hoy guarda celosamente pertenencias de su tío, las cuales pocas veces enseña. Risueño y tal vez orgulloso, relata el motivo por el cual este personaje se internó en los montes. Según él mismo y su padre,
manifestó que el suegro de él era carnicero y que había una tropa que iba para cierto establecimiento, escapó un novillo. Y uno de los hijos o vecinos del carnicero se entera de que ese novillo es chimbo, como llamamos, que no tiene dueño, se encuentra en el campo. Van y trae y lo venden al carnicero. El carnicero compra, sabiendo que es mal habido. Entonces, para deslizarse, cuando viene el dueño que era de la tropa a reclamar el novillo, de que carneo fulano de tal, y entonces, ¿quién le trajo esos animales? Fulano y fulano, Aparicio y el otro. Entonces la policía va y lo busca a Aparicio, que tiene que venir. Lo traen y en mitad del camino, acá en esa época, se le llamaba el Paraísal, acá en el campo de los Anros, se baja él para arreglar su calza, le dice a los policías. Y asegura bien su calza como para escapar, sube a caballo y le dice, en tono, porque todo el mundo hablaban en guaraní casi en esa época, le dice, apevente che, por acompañar, la venga penendía, y picó su caballo y se internó en la selva acá, que lo tenemos cerca. Ya en su nueva vida de gaucho alzado, obtiene vínculos en su trajinar por los montes o parajes apartados de la justicia, por donde iba alcanzando jalones y reconocimiento popular, naturales hacia quien estaba condenado a vivir fuera del alcance de la autoridad. Pronto se hará famoso a la par de otros hombres que eligieron esa misma vida. Así, conoce a los que formarán parte del trío más temible de principios de siglo. De ahí comienza su peregrinar hasta que se hace famoso, se juntan con otros de apellido, por ejemplo, Legario Álvarez, que de Concepción o de la zona esa de Salada. Después está otro Silva. Y fueron 3 o 4 hasta que se internan en el Batel para tener más seguridad, alejados de la policía, pero siempre sus andanzas, que cortando los campos se hace cortos los caminos, porque ellos conocían como la palma de la mano tanto los esteros como los campos ajenos. Aquella primera vez cuando escapa de la policía, ¿qué edad tendría? Tendría 18 años. Los esteros en la zona del departamento de Concepción pasó a ser su guarida, con salidas frecuentes hacia Saladas, muchas islas en el departamento de Bellavista y Reguera Cue, Santo Domingo, en el departamento de San Roque. El doctor Miguel Ángel Aguirre, nacido en Bellavista, reside desde hace muchos años en Buenos Aires y desde allí se dedicó a investigar aspectos y costumbres de nuestro personaje. El hecho de ver siempre en el cementerio su tumba, una tumba muy concurrida. La tumba de él era siempre, desde chico me servía para saber dónde estaba la tumba, una tumba familiar que estaba cerca. Y todas las veces que pregunté sobre Aparicio encontré respuestas muy diferentes. Uno me decía, era un bandido, otro me decía, era un buen tipo. Entonces llegó un momento en que dije, bueno, ¿quién fue este Aparicio Altamirano? Cuando empecé a ver un poco la devoción popular, este tema de gaucho milagrero, decía, bueno, yo lo que veía es que de Aparicio iba quedando básicamente sus milagros, que iban quedando, bueno, las gracias por él supuestamente concedidas. Pero ¿quién era él realmente? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Dónde vivió? ¿Cómo vivió? Como para que, bueno, la gente le dispensara todo este reconocimiento. El interés particular del doctor Aguirre lo llevó a escribir algunos artículos sobre Aparicio Altamirano en los que destaca el significado del monte y las condiciones para habitar en él. Ir al monte, el monte, hoy por hoy diríamos que alguien ya no puede escapar con todo el sistema de búsqueda satelital y todas esas cosas, diríamos que no hay parte de este mundo que quede libre de ser espiado o observado. Pero en aquel momento en donde todo tenía el brazo por ahí de la justicia, era corto, diríamos, el monte era el lugar de refugio, era pasarse a vivir. Pasar a vivir en la marginalidad era pasar a esconderse en el monte y escapar del brazo de la justicia. Pero el problema era que era la justicia en aquel momento, porque si uno investiga un poquito,
ve que el botín político de los partidos políticos cuando ganaban elecciones era quedarse con la comisaría, quedarse con el poder de la policía. Es decir, la policía, el caudillo o alguien que pertenecía o apoyaba al caudillo se hacía cargo de la comisaría. Todos los agentes eran del partido político. Con lo cual, si uno era del partido político opuesto, bueno, corría serio riesgo su vida. La pasaban mal, y realmente la pasaban mal. Aparte, conocemos lo que era este enfrentamiento entre azules y colorados, diríamos, autonomistas y liberales en nuestra provincia, y si alguien perdía, bueno, la pasaba realmente mal. Contaba con 33 años y la fama compartida con los compañeros de tropelías no eran las mejores, pues todo hecho de robos, atracos y venganzas personales seguidas de muerte le serían atribuidas al trío. No estaban solos en aquella condición de rebelados contra la policía. Otros pagaban esa condición muy pronto y a un precio alto: la vida. Esta suerte fue la que corrieron sus compañeros Álvarez y Silva en un capítulo imborrable de la vida de Aparicio Altamirano. Fue una mañana del 23 de mayo de 1906, en una ranchada de la isla Naranjo, al borde del estero Batel, en la zona de Rincón de Luna, donde por fin una numerosa partida policial, entre los que estaba el comisario segundo Altamirano de Saladas, con otros dos de su mismo rango, y el doctor Cantero de San Roque como comisionado del gobierno, finalmente habían encontrado el refugio de los rebeldes. Y ahí en esa época, ahí en el Rincón de Luna, es donde que le sorprende la partida policial y que lo hieren a Olegario Álvarez. ¿Cómo fue? ¿En la pierna, cierto? En la pierna tenía un tiro, no sé si fue pero ya se retiraba la partida porque no pudieron con ello, y uno ya saca su arma y le lanza el caballo, le hace el disparo. Y entonces pega el grito al otro que dice que chevaleaco Julano, y ahí se dan vueltas ya porque ya ve que es uno menos. Y entonces cuando ya Aparicio se dio, ya que no podía hacer nada él solo con el otro ya herido, intentó alzarle 3 veces sobre el caballo de él, y como el caballo de él era muy bellaco, corcoveaba con él y tuvo que dejarle. Y entonces, con la desesperación, le dijo Chereyático a Aparicio, y él disparó y se internó en los esteros del Batel. Y allí, cuando lo llevan con 2 policías del brazo para que pudiera apoyar su pie sano, rengueándose le arriba un tal Cantero, que es acá de San Roque, que era policía, le pega un machetazo en la cabeza y lo mató a Álvarez. Mientras lo llevaban herido. Mientras lo llevaba herido. Esa es la triste historia. De aquella captura y muerte del paraguayo Silva surge la frase dicha por el gaucho Lega antes de morir: yo no me voy a entregar a ustedes, mangas de Savillú. Aparicio Altamirano, con su reconocida habilidad para el escape, montado en su caballo llamado el Sábana por su color blanco, logró escapar ganando el Fanjal e internándose en el estero. El historiador destaca detalles de lo que pasó. Aparicio Altamirano, junto al gaucho Lega y Adolfo Silva, el paraguayo, venían de protagonizar un hecho en El Pasito, General Paz, donde muere justamente el dueño de una estancia, Leandro Cardoso. Y por lo que yo sé, esa estancia fue asaltada por estos 3 gauchos. Y entonces Juan Ramón Vidal ordena la detención de estos 3 gauchos, porque justamente Leandro Cardoso era autonomista, gente de Vidal, también era Aparicio. Bueno, ordena un operativo que le encarga al mayor Mesa, que era la máxima autoridad de la policía en ese tiempo. Por lo que yo sé, lleva policía Salada y se dirigen hacia la zona que le comentaron que se encontraba que era en el Rincón de Luna, paraje frontera justamente. Y bueno, y les sorprende ahí a estos gauchos el 23 de mayo de 1906,
Y bueno, donde mueren los dos, ahí muere el gaucho Lega y Adolfo Silva, el paraguayo. Y él, Aparicio, se salva de ese operativo. Él ganó la zona del Estero, pero no pasó mucho tiempo. Y justamente el mayor Mesa, en otro operativo, le llegan a tomar a Aparicio prisionero acá en la casa paterna. ¿Dónde pertenece esta puerta? Esta puerta era la casa del padre Aparicio, don Marcelino Altamira. La partida volvió hacia Saladas con el mérito lógico de haber detenido y matado a dos integrantes del mentado trío, mientras la policía y algún que otro lugareño matrero, integrante de la cacería, se sacaban fotos junto a los cadáveres. Por otro lado, la leyenda del gaucho saladeño tenía su primer capítulo. A partir de aquello, la vida de Aparicio Altamirano se volvió más misteriosa, porque ahora sabía que no podría fiarse jamás de nada ni nadie. Su trascendencia alcanzó innumerables páginas periodísticas y la fama del gaucho era comentada en toda reunión de la peonada. Las apariciones eran esporádicas y en diferentes lugares, hasta que unos años después se relaciona con una mujer llamada Mercedes Flores, de la zona de Santo Domingo, con quien forma una familia, radicándose ellos en un ranchito en las afueras de San Roque. Igualmente, su deuda con la justicia no estaba saldada, y por más que le permitieran llegarse hasta el rancho, su vida no estaba garantizada. Mientras cabalgaba por los montes, iba ganándose el aprecio de la gente de campo. El respeto ya lo tenía ganado, pero cuando se servía de comida y otras necesidades, solía obligar a los dueños de casa a recibir de su parte una generosa paga por esas atenciones. No obstante, el fantasma de aquellas muertes en Concepción viajaban con él, a la par de su reconocida generosidad. Porque en toda parte donde él pisaba, le dieran la cara a un amigo, él llegaba horas y a deshoras, le atendían bien. Y con respecto al dinero, ¿qué tratamiento le dio después que ya fue un gaucho alzado? Y yo no sé con el dinero cómo se amañaba, pero sabía que había un conocido por ahí, le decía que tal día iba a ir y que le aliste tantos pesos y tenía que darle. ¿Y él pagaba por esa No, recompensa? no, más que le recomendaban lo otro que jamás le moleste. Por eso él tenía cartas abiertas acá en la estancia de Anró, que el doctor Miguelito lo cobijaba. Y Mincho Colodrero, dueño del establecimiento acá de San Roque también, que era peón recero de él, y nunca le molestaba, él le proveía de los caballos y de balas, siempre. ¿Mató a Aparicio Altamirano? Acá en San Roque no hay nadie que va a decir a Julano lo mató, o a mi pariente lo mató. Pues eso él decía, ¿por qué voy a matar? Si yo no hago nada. Si él por ahí a veces estaba bien, había un asalto, y decía Julano asaltó, y él estaba a veces tomando mate en la casa de los amigos y se enteraba, y que ni remotamente estaba por allí. Pero como del árbol caído todos hacemos leña, entonces alguno tiene que pagar. Todas las culpas se le cargaban. Se le cargaba a él. Pocos lo conocían personalmente y astutamente iba eligiendo algunos lugares donde detenerse para comer o descansar. Así llegó a frecuentar a su familia de San Roque. Tenía constituido que tenía la mujer y el hijo acá, pero sí perseguido y tenía que estar a veces ausente un 15 días de la casa, y a la noche venía y se reunían con otros de su misma laya, digamos así. Tal el caso, por ejemplo, de Diego Serial, que era maestro, que es de Ciudad de Bellavista, era el compadre de mamá, y él venía y vivía acá. Llegaba a la noche y desaparecía, y siempre a la noche aparecían. Solamente se movían de noche. De noche sí, porque de día no, porque todo el mundo lo ve. Los tiempos políticos iban generando cambios en la actitud de la policía, y para la justicia, Aparicio Altamirano era un asunto pendiente. Yo diría que es una época muy violenta, la justicia era totalmente arbitraria y partidista, y entonces yo creo que quien podía confiar en la justicia, y la alternativa de huir era una de las posibilidades si uno no quería, salvo que tenga un padrino político importante que podía resolverle la situación.
Fueron quizás aquellos factores los que llevaron a la justicia a organizar una partida para matarlo mientras visitaba a su familia. Este operativo también estuvo a cargo del mayor Mesa, que le rodea la casa, y Aparicio se encontraba ahí justo junto a su compañera, Martina Bogarín, una paraguaya, adentro, y el hijo, que en ese operativo pierde la vida. Tenía 12 años, se llamaba Tomás. Bueno, la resistencia fue dura, porque por los comentarios así que quedó, le intimaban a Aparicio y él no contestaba, hasta que un sargento de apellido Yegro dijo: le vamos a sacar, estos están temblando como gato mojado. Y donde se apoya por la puerta, esta puerta presenta 3 tiros de winchete, ese que le tiró a Aparicio de adentro. Y de ahí fue acribillado a las puertas por las policías que estaban rodeando el lugar, la casa. Pero la lucha fue dura, porque Aparicio de adentro gritaba que si no le garantizaban su vida, él no se iba a entregar. Así, le llaman al padre Aparicio, que era Marcelino Altamirano, que se encontraba muy cerca, que era teniente coronel de Caballería de Guardia Nacional. Es un hombre que participó en la Guerra del Paraguay. Estaba con Mitre en Mercedes. Y ahí se complica más el asunto, porque llega don Marcelino y le desafía a batirse en duelo al mayor Mesa. Es decir, que la cosa se empeoró. Y de ahí tuvieron que llamar al comisario del pueblo de San Roque, que era Juan José Paniagua, en ese tiempo, y otros vecinos caracterizados. Y eso hicieron de mediador para que Aparicio se entregue, así se garantizó la vida. ¿Y fue detenido? Fue detenido Aparicio. Ahí se entregó Aparicio y, bueno, ahí llegó, se le condenó a 25 años de prisión, que luego por buen comportamiento largan cumplió solamente 17 años. Al salir, juró que nunca más regresaría a una prisión. Volvió a su vida de andador solitario, juntándose más tarde con un par de jóvenes. Uno era su sobrino, conocido como Manuel Altamirano, y del otro se recuerda que era una mujer que viajaba con ellos, vestida siempre de varón. Victorio Fernández tiene hoy 87 años y vive en muchas islas, al norte del departamento de Bellavista, rodeado de montes tupidos en el que todavía puede encontrarse un enorme ombú ahuecado, en el cual solía esconderse desaparecido misteriosamente. Este fue un refugio habitual de Aparicio Altamirano. A Aparicio le conocí en las reuniones cuando llegaba. Aquí, ahí en la cueva, yo no he visto. Su casa estaba muy cerca de la cueva. Y allá en aquella rolera mía, y más allá también, porque yo nací más allá en la costa de la laguna, ahí está mi papá eso. Y después se cambiaron cuando se repartió acá. ¿Cómo era la aparición de este hombre a las reuniones, a la zona? ¿En qué manera estaba? Ajá. Y él levantado nomás, él no se sentaba y le ponían asientos los dueños de casa. Yo veía eso. ¿Siempre de a caballo? Y los caballos ahí afuera. ¿Él llegaba de a caballo a la...? Caballo con los 2 muchachos. ¿Quiénes eran los 2 muchachos? Y ese dice ser que es Virgilio Almirón. Y el otro que es sobrino de él. Parece ser, yo tengo la idea que es una escolta. Esa es una idea. Pero siempre estaba con ellos. Con él. Él no se movía con los 2 muchachos. Y siempre él tenía una carabina Mauser. El arma, él, el viejo ese. El Aparicio. Ese veía. Porque yo no era, porque nosotros estábamos bailando joven y yo llegaba. Y los 2 muchachos tenían un machete, cada uno. Y entonces cuando le gustaba, bailar los muchachos entre nosotros. Y él quedaba con las carabinas así, hacía recostar en algún árbol, cualquier cosa, pero él parado nomás. Si le dicen los dueños de casa, aquí tiene asientos, estoy bien. Y él está así, mirando a un lado a otro. Eso es lo que yo vi
contaba ya con más de 60 años y había logrado sobrevivir a los continuos encontronazos con la policía, gracias a su extraordinaria habilidad para esconderse o huir en su montado, el cual era capaz de saltar limpiamente los alambrados o de pasar arrastrado por debajo si Aparicio le cortaba el hilo inferior. Deambulaba visitando a sus amigos por los campos de Regueracué y el poblado de Santo Domingo en cercanías de San Roque. En Santo Domingo ya no queda casi nadie, solo los trabajadores de las estancias y unas pocas familias que relatan antiguas anécdotas ya casi olvidadas. Igual suerte tenía Arroyo González, otro paraje de la misma zona por donde sabía cabalgar el viejo Altamirano. Se hacía llamar Miguel Altamirano para que la policía no se alertara cuando lo mencionaran por casualidad. A veces se lo veía por Bellavista, donde tenía además de sus conocidos políticos a su compadre don Pancho Velardo, que vivía en las lomas al sur de la ciudad. Ernestina Seltzer tiene 84 años y su padre, que era carnicero, a veces recibía al gaucho rebelde en su casa de las lomas. Aparicio era amigo de mi papá. También, ¿eh? ¿Cómo lo conocía? Le conocimos porque venía a nuestra casa. La casa cuando yo era, y que es criatura porque yo no era casada, vivía con mi padre yo. Y ahí venía a hacer su descanso, porque quedábamos por el camino, la casa es nuestra. Y le daban de comer a la siesta, y venía con un sobrino, que parece que es el mismo apellido de él, ¿eh? Un petizo, un rubio colorado, petizo. Ese era Aparicio. Ese Aparicio Altamirano. ¿Sí? ¿Qué relación tenía con su padre, Aparicio? Y bueno, sabe que como mi padre carneaba también, era carnicero de esa época, y se iba a comprar los animales allá en la estancia de Andros, no sé cómo es, en el lugar, yo no sé qué lugar es, ¿no? San Roque. En San Roque, ha de ser, la misma estancia, ahí se conocieron, ahí se veían y ahí parece que le pecheaba a mi padre, él, ¿viste? Y él le daba plata. ¿Su padre? Sí, le daba, que no. Y si eso era la amistad. Porque el hombre ese no hacía nada. Él andaba nomás. Como era gaucho, le decían. El gaucho Altamirano. ¿Es cierto que le cuidaba las estancias a algunos hombres importantes de ese tiempo? Sí, dice que sí. Por eso la gente lo quería, ¿no? Las estancias, ¿viste? Como las estancias roban muchos animales. Su padre... Por ahí fue la amistad. Y que mi padre le daba lo que él quería. Por pronto, porque le tenían miedo, ¿viste? No, él andaba bien con el Altamirano. Pues ya era viejo, ¿eh? Algunos dicen que Altamirano había matado por dinero a lo largo de sus muchos atracos en diferentes caminos de la provincia, pero pocos han dado verdadero testimonio sobre su capacidad de matar sin causa. Lo único que yo sé bien que a tres de estos viajantes que antes acostumbraban a salir con venta de ropas así por el campo, y a tres de esos hombres, de esos viajantes, a tres de ellos le mató él, Aparicio. Ahora, yo no sé los nombres de los... ¿Para robarle? No, porque le pidió la plata no, le pidió plata. Y no para robarle, sino le pidió, y como no le dieron, entonces los otros se alocharon con él y empezaron y a los tres le mató. ¿Dónde fue eso?
Eso fue entre San Roque y hay un campo que se llama Santa Margarita, que ahí fue el... ¿Eso lo confesó alguna vez él? ¿Aparicio dijo alguna vez? Sí, le confesó a mi suegro. En toda época, el hombre de campo ha encomendado a veces su destino a algún santo o referente religioso, y este no fue la excepción. Altamirano llevaba consigo una reliquia con la imagen de Santa Catalina, quien según la creencia popular protegía de la muerte y le proporcionaba poderes sobrenaturales para desaparecer de quienes lo perseguían. Aquella protección le alcanzó hasta el año 1933. Para situar la muerte de Aparicio Altamirano, es necesario una vez más hablar de los factores políticos que se iban produciendo, y en ello se sustenta la razón por la cual el gobierno ordenó su búsqueda una vez más. Con 63 años, un poco enfermo, ya no era lo mismo escapar de la policía. Su fuerte relación con los colorados autonomistas le dieron en sus últimos años cierta libertad para llegar por los ranchos de los más allegados o esconderse en las casas de sus amistades políticas. Pero los radicales antipersonalistas contaban en sus filas con enemigos del último gaucho alzado de estos lares. Y es así que en una siesta del 10 de abril, una veintena de hombres, entre policías y paisanos corajudos, se llegaron hasta el rancho de los Velardo, en las lomas sur de Bellavista. Y entonces, en una casa donde tenían bomba de agua, en esa casa, él paraba siempre, porque ahí vivía mi suegro, vivía separado de la señora. Entonces, ese día estuvo enfermo, y su lugar era al medio de la pieza con un catre, nada más. Un catre y una almohadita, nada más. No quería sábana, nada. Pero armado, él vivía preparado. Y entonces había sido que nos faltó quien le venga a avisar al médico que estaba Aparicio enfermo ahí, porque el caballo no se movió del lugar. Él tenía que salir de esa madrugada, salir del lugar y ya, porque él recorría muchos lugares. Y entonces el médico se fue a verla a él, le recetó un medicamento y nada más. Y de ahí se retiró él y llegó la policía. Entonces, la policía cuando llegó le avisó a mi marido, mi suegro, le avisó, le dijo, mira, disponete porque mira que te viene viene la policía. Entonces, déjale que vengan, dice que le dijo, no importa, déjale que vengan. Es hacerlo pasar. Entonces él abrió la puerta, le hizo pasar y conversó con ellos. Y le hablaron bien los otros, le hablaron bien para que él se entregue bien, que no le iban a hacer nada, que no le iban a perjudicar en ningún sentido. Y él no quiso saber nada, él dijo que él no se iba a entregar. Entonces empezó ya la pelea, empezó los tiros y tiros y tiros, y hasta que a él le tiraron por un maizal que había ahí y le pusieron por un alambrado. Le jugaron tanto que le pusieron como un Cristo por el cerco, por el tejido, y los ojos de él quedó colgado por el tejido, un lado de los ojos, de pedacitos le hicieron. Así que ahí terminó esto. Después mi marido estaba mirándole de una planta de naranjo, que él se subió en la planta porque tuvo miedo, porque con tantos tiros y tanta gente muerta ahí, porque no era él solo.
policía también? Policía también, sí. Y de apellido Ledesma era el que le dio el tiro mortal. ¿Quién lo delató a Aparicio para que la comisión policial lo encontrara en la casa de su suegra? Un señor Banasco. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué relación tenía con la familia? Era de la policía. ¿Y cómo se enteró? Se enteró por el medio del médico. El médico vino acá y delató en la comisaría que estaba ahí, que estaba enfermo. Y que lo que él tenía era una enfermedad que no iba a ser fácil de levantarlo porque estaba con un estado muy decaído, no tenía voluntad para levantarse. Entonces, ese día no iba a viajar. El médico le contó a la policía. Exactamente. Muchos decían y creían que era mi suegro el que dio parte cuando vino a llamar al médico. Mi suegro siempre juraba que no, porque como él iba a hacer eso, si él lo tenía en la casa y iba... No puede hacer eso, pues. Aparicio Altamirano fue traído al pueblo sobre una chapa de zinc en un camión durante el atardecer del mismo día. Otra vez se repitió el acto de las fotos que los matadores querían tener. Altamirano había muerto y casi nadie lo lloraba. Sin embargo, todos repetían los comentarios de quienes le habían dado destino final. «Viva Juan Ramón Vidal, carajo», fueron sus últimas palabras. Lo enterraron en el fondo del cementerio de Bellavista, lejos de las demás tumbas, por orden de las autoridades y del cura. Un hombre de tan mala vida no merece estar entre nuestros muertos sentidos, decían. Pero a los pocos días, una cruz y un mástil de madera con emblemas de color rojo apareció en el lugar de su muerte. ¿Por qué cree que la gente hoy lo recuerda y le prende velas a Aparicio? Y porque él sirvió mucho al pobre. Al pobre no le perjudicó, le sirvió mucho al pobre. Él no veía gente pobre sin ayudarle. Él era como un empleado de Juan Bruso, León Bruso, después están los Vicini. O sea, todo eso él le cuidaba de los campos, porque cuando ya sabían que estaba rodeado de esa persona, ya los maleantes ya se perdían todos. ¿En qué forma? ¿Robaba a la gente que tenía plata, a los ricos? No, le pagaban porque ya tenía su mensualidad, él era mensualizado por ellos. No, él a los ricos no les robaba, no tenía oportunidad tampoco porque los otros ya se adelantaban y le ayudaban. ¿Le pagaban? Sí, le pagaban y le pagaban bien. No, sí era un hombre que siempre tenía mucha plata. La gente de las Lomas ratificaban su admiración y devoción hacia Aparicio Altamirano. Iguales ofrendas se veían en su tumba del cementerio. La leyenda alcanzaba ribetes de santidad y milagro. Pasaron casi 70 años. En la localidad de Saladas, en el cementerio San Juan Bautista, encontramos un delicado cuidado de la tumba del gaucho Lega, a cargo de mujeres de una comisión especial. Allí, Edmundo Arce, de 80 años, agradece al gaucho las atenciones recibidas. Yo le pedí al gaucho Lega para que me salgan mis jubilaciones. Y después esperé y le dije que yo le iba a hacer un poncho de colorado. Un poncho colorado y si es que me sale mi jubilación. Entonces mandé a hacer el poncho. Y a lo poco tiempo me trae la señora que me hizo el poncho. Y después
Enseguida me sale mi jubilación, ya le digo, me llamó ese hombre, usted sabe, de mi ventana, anda a cobrar tu jubilación, vaya cosa. A los 2 días ya me vine mi jubilación. ¿Qué le parece? Y le traje el poncho. Y eso nomás es el milagro que me hizo él. Pero usted sabe que, pero el Gaucho Lega es sagrado. Sagrado. Usted sabe, porque usted no va a creer yo lo que le estoy diciendo. Pero si a mí, de la ventana que me habló, y era oscuro la ventana esa, ya para allá, para afuera, ¿no? Me pega los gritos. En el primer grito no me levanté. En el segundo me senté en la cama y digo, bueno, ¿qué será esto? Y me voy y le cuento a mi señora. Yo me levanto de la cama, así, en ropa interior, y me voy en la pieza y le digo, ella estaba mirando no sé qué. Y le dije, mira, un hombre me grita. Y después me dice la gente que es Gaucho Lega. A los 45 días no vino mi jubilación. ¿Qué le parece? Todos los 23 de mayo se vive una fiesta en recordación del Gaucho Lega. En una villa cercana al cementerio, un viejo lugareño cuida con celo el pequeño santuario, donde los profesantes dejan todo tipo de objetos como muestra de su agradecimiento. Un patio con gradas de madera rodea el lugar, y es allí donde se celebra el Día del Gaucho Milagroso, en compañía de visitantes llegados desde muy lejos. En Bellavista, la tumba de Aparicio Altamirano se halla hoy en el centro del cementerio Corpus Christi. No recibe demasiados cuidados, pero las ofrendas que le destinan son innumerables, mientras que las banderas y las velas rojas encendidas son testimonio cabal de la fe popular. Isidoro Ledesma, de 77 años, describe tal vez el sentimiento de la gente. Cuando yo tenía 16 años, me trajeron una oración de Aparicio Altamirano y de Olegario Álvarez. Y entonces me quedé con eso, que nunca me pasó nada, siempre me encomendé a él, le prendo vela y le adoro, así como confío en Dios, confío en él. Y nunca me pasó nada, gracias a Dios, no peleo, no me gustó. Y ¿siempre le prende vela? Siempre le prendo vela. Yo estoy en Buenos Aires, llego acá y le prendo vela. Sí, y a veces me viene lágrima porque lamento mucho lo que me contaban de él. Pero le quiero saber por qué, porque yo nunca me pasó nada, nunca, ya te digo, no, gracias a Dios, no. Siempre me defendí, así nunca anduve oído de la justicia, nunca no me gustó hurtarme, no me gustó las cosas ajenas. Siempre me encomendé. Y creo en él. Creo en él y en Dios. La leyenda retumba todavía en los montes, en los caminos, en las almas. Los poetas lo revelan como aquel que fue perseguido y condenado por una injusticia. Y en las musiqueadas, su nombre es plegaria y esperanza del campesino. Apareció Altamirano en su tiempo lejano, y al recordarlo así, voy a cantar y oyendo historia triste y pasada, a los chicos de Juana, jugando quiero su vida, escriban nada para ella, a la soledad. Su vida estuvo marcada por las desdichas del gaucho y por eso escribió su Pro-Ley. Pero su muerte le preparó un destino por donde transita la fe de los hombres que creen. Aparicio Altamirano, el último gaucho alzado, sigue vivo. Hombre valiente, corriente
Patricio.